Buenos días, espero se encuentren bien, muchas bendiciones. Los que están enfermos puedan estar bien, porque estamos orando por ustedes. Y en este momento vamos a ir a la palabra del Señor, allí en Ezequiel 37:11, que dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. Y quiero compartir con ustedes el tema, el poder del cumplimiento de la profecía. Y sabemos que esta palabra se cumplió en el año 1948, donde Israel vuelve a su tierra y proclama su independencia el 14 de mayo. Estaba todo preparado para que ellos recibieran el 15 de mayo, pero como era el día de reposo, se adelantaron un día. Y al otro día vinieron contra ellos a luchar los ejércitos regulares de Egipto, de Jordania, de Siria, Líbano e Irak. Lo invadieron forzando a Israel defender su soberanía tan reciente, ¿no? Y en 1967, en 6 días, recuperaron Cisjordania, Jerusalén Este, Franja de Gaza, Altos de Golán y granjas de Shebaá. Hoy tienen una economía libre, con un mercado muy avanzado. Israel tiene la segunda mayor número de empresas emergentes en el mundo, detrás de Estados Unidos. Vemos entonces que también en el poderío militar no hay como sus armamentos sofisticados, ¿no? Así que vemos que la profecía de Ezequiel se cumplió. Israel volvió a su tierra y es una nación próspera. Sin embargo, sigue asediada por sus enemigos que los quieren barrer de la tierra. Allí en Lucas 21:20 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Y la señal profética en el reloj de Dios es Israel. Allí en Lucas 21:29 dice: también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. O sea que vemos que allí en la profecía de Jesús también había cosas que se cumplieron y que se iban a cumplir y se están cumpliendo hoy. Así que allí en Lucas 21:36, mire lo que nos dice el Señor: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea que es posible que usted y yo podamos escapar de estas cosas que van a venir. Allí la segunda venida del Señor está muy pronto a suceder, pero esta segunda venida del Señor es muy importante que sepamos que se divide en 2 etapas. Número 1, el arrebatamiento, y el segundo, la venida visible del Señor con sus santos. Allí en Mateo 24, 40 al 42, dice entonces, refiriéndose al arrebatamiento: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. En Lucas 17:34 dice: os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, y el uno será tomado y el otro será dejado. En Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea que vemos que el arrebatamiento aquí va a suceder. Dice que ya está por sonar la trompeta. Así que el Señor nos dice que velemos y estemos despiertos, para que podamos tener lugar en ese arrebatamiento. Allí, en tercer lugar, vemos que Daniel y Juan profetizaron también, y que hubo parte que se cumplió, otras que se están cumpliendo y otras que se van a cumplir. Estos dos libros, el de Daniel y Apocalipsis, se estudian juntos, sus profecías. Y en Apocalipsis 1:3 dice, la vemos allí a la iglesia en la tierra, que estamos todavía acá, pero en el capítulo 4 sucede el arrebatamiento, y vemos que en el 4 y el 5 Juan ve la escena de la iglesia en el cielo. Desde el capítulo 6 de Apocalipsis al 18 están los juicios sobre Israel y naciones cabras, ¿no? Naciones que están en contra de Israel, y los que se hayan quedado del arrebatamiento. Así que mire usted, fijémonos, leamos, pongamos atención a este mensaje del cumplimiento de la profecía. Daniel 12:1 en su título dice el tiempo del fin. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que estará de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los que se hallen escritos en el libro. O sea que vemos que este tiempo va a ser un tiempo de mucha angustia. Así que allí Daniel, con mucho tiempo antes, el Espíritu Santo le está mostrando. Y desde el arrebatamiento, desde que la iglesia es arrebatada, comienza la semana 70, o sea, los 7 años de tribulación, que Daniel, en el capítulo 9, versículo 24 al 27, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En el versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea que son 69 semanas. Y estas semanas son un día por año. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y esto se cumplió con el general Tito, que vino y arrasó con Palestina y destruyó el templo. Y en el 27 dice de Daniel 9:27, y por otra semana, o sea que esta semana de 7 años, conformará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y tenemos aquí que en los sellos, en el capítulo 6 de Apocalipsis, en el primer sello, donde se ve un jinete que sale a caballo, venciendo para vencer, es el anticristo que viene en son de paz y firma un tratado con Israel, que Israel piensa que es de parte de Dios,
porque le ofrece paz, seguridad, ante tanta guerra, tanta lucha, y él cumple, ¿no? Y los hace entrar en este pacto, pero a la mitad, como dice allí en el 9:27, hará cesar el sacrificio y las ofrendas del templo. Se dará vuelta y se mostrará quién es, que es el anticristo. Como dice allí en Mateo 24:15, el pacto de paz se quebrará y el anticristo se dará a conocer. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y aquí tenemos la explicación histórica de esto. En Daniel 11:28 dice, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Y en el 30 dice, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Y esto sucedió. Allí en Daniel 8:21, donde Daniel ve la visión de las bestias, que son los 4 imperios, el macho cabrío era Grecia, que el jefe de Grecia fue Alejandro Magno, que muere tempranamente, y toman el poder por la fuerza sus 4 generales, y allí uno de ellos fue Casandro, que gobernó sobre Grecia y su región, Lisímaco, que gobernó sobre Asia Menor, Seleuco, que gobernó sobre Siria e Israel, y Ptolomeo sobre Egipto. En Daniel 8:9-10 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y las estrellas son los líderes del mundo, son los presidentes. Las estrellas simbólicamente también son los siervos de Dios. Y dice que él echó por tierra y los pisoteó. Y en el versículo 11 dice, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí vemos que el cumplimiento histórico del cuerno pequeño fue por medio de Antíoco Epífanes, quien gobernó sobre Siria e Israel, bajo la dinastía seleucida, y él blasfemó contra Dios y ordenó una adoración idólatra. Destinó y retiró los sacrificios del templo de Jerusalén, profanó el templo, persiguió al pueblo judío, mató a más de 100.000 judíos y llegó a su clímax en diciembre del 168 a.C., cuando regresó de la derrota de Alejandría y ordenó que se apoderaran de Jerusalén en el día de reposo. Puso un ídolo de Zeus y profanó el altar de ofrendas y de incienso, y ofreció un cerdo y roció con su caldo el santuario. Allí entonces el sacrificio se detuvo, porque el templo fue profanado. Hubo una lucha allí por el cargo del sacerdocio que él pagó para que lo nombraran sumo sacerdote, ¿no? Así que allí en Daniel 8:12 dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Esto hasta aquí es la historia, pero desde el 8:13 es lo que se refiere al tiempo final. Entonces oí a un santo, porque Daniel pidió que le explicaran, Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación desoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y allí entonces le respondió, esto es cuando el anticristo
rompe el pacto de paz, y comienza la persecución al pueblo judío. En Daniel 8:14 dice, y él dijo, respondió hasta cuánto sería. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Son casi 7 años. Los 7 años de tribulación que comienzan después del arrebatamiento. Y allí quisiera leerles de la Biblia, allí en el 8:19 al 26, que dice así. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre los ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y este es el anticristo. Y al poder, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad será prosperado. El engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y esto se está refiriendo al anticristo. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y qué tremendo, dice que Daniel quedó quebrantado y estuvo enfermo algunos días, y cuando estuvo mejor atendió los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, porque no la entendía. Y vemos entonces que esto es lo que va a suceder allí al final de los tiempos, de los 7 años, cuando el anticristo en la mitad de los 7 años se dé vuelta y comience la persecución al pueblo de Israel. En segunda de Tesalonicenses dice Pablo allí en la carta escatológica del tiempo final, en el capítulo 2, 7 y 8, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Y hay alguien que lo detiene, y es el Espíritu Santo, es la iglesia del Señor, que cuando seamos arrebatados, entonces dice que se manifestará el inicuo. Allí entonces tenemos que va a suceder en estos 3 años y medio últimos de persecución y tribulación, grande tribulación, la segunda etapa de la segunda venida del Señor, que será visible, como dice allí en Apocalipsis 19, que también yo les quiero leer. Allí, si usted tiene su Biblia, puede seguirme. En Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Lo que Juan en su Evangelio escribió, que él era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le
seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo dice, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremendo, usted puede leer hasta el final. Tremendo, tremendo. Esto es la segunda parte de la venida del Señor, que esto es lo que va a pasar cuando Israel esté no rodeada por los ejércitos allí, que describe Zacarías en su profecía, en capítulo 14, versículo 3 al 5, dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días del rey Usías de Judá. Y vendrá Jehová tu Dios y con él todos los santos. Lo que dice en Apocalipsis 19. Y será un día el cual es conocido como día de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz, y acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno, y uno su nombre. Vemos el poder, no sé si usted entiende todo esto. Yo para poder explicarlo, hace mucho tiempo, desde niña leí Apocalipsis. Luego estudié, pero son profecías que uno tiene que entenderlas como armar el rompecabezas de la profecía. O sea que en este día les quiero decir que lo que Dios habla se cumple y se cumplirá. Busquemos al Señor, busquémoslo mientras puede ser hallado. Vemos hoy a Israel, qué es lo que está pasando. En el reloj de Dios yo creo que faltan minutos para que Él venga. Purifiquemos el corazón de todo pecado y estemos a cuentas con Dios y con nuestro prójimo. El Señor está a la puerta. Clamemos al Señor que tenga misericordia de nuestros hijos, de nuestras vidas, que seamos tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán. Que el Señor esté dándonos esta fortaleza, el poder volvernos de corazón hacia Él. Santifiquémonos con su Santo Espíritu y con la lectura de la palabra de Dios. Y oremos al Señor. Gracias te damos, Dios, por esta palabra, que sabemos que es actual, que sabemos que se está cumpliendo y se está por cumplir, que en cualquier momento tú vienes a arrebatar a tu iglesia. Señor, queremos ser parte de aquellos que se van contigo. Señor, aquellos que conocen esta palabra puedan ponerse a cuenta contigo. Señor, perdona nuestros pecados y límpianos de toda maldad. Te bendecimos, Señor, te honramos a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por darnos a conocer este misterio de todo lo que va a suceder y está sucediendo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, les mando un abrazo desde acá y bendiciones.